Esto es una imagen de un hueso largo. Ustedes saben que no son todos los huesos iguales. En realidad, los huesos forman el esqueleto que está constituido por 206 huesos, que son un poco la estructura del cuerpo. Eh, a su vez, sobre todo los de los miembros contribuyen al movimiento, a la postura, y también son verdaderos órganos porque están formados por varios tejidos, no solamente por tejido óseo, sino también hay tejido conectivo, vasos sanguíneos, tejido adiposo, o sea que son verdaderos órganos y forman un sistema. Es el lugar del almacenamiento de la mayor parte del calcio y del fósforo del organismo, que a su vez están disueltos, pero en pequeñas proporciones. La mayor parte se almacena en el hueso y se almacena como cristales, por eso el hueso es duro. Entonces brinda un soporte y protección a tejidos blandos, a órganos. Es el lugar de la inserción de los músculos que después nos van a dar el movimiento. Protege los órganos del sistema nervioso central a través en la cabeza del encéfalo, la médula espinal en la columna vertebral, las vísceras del tórax, en el tórax, la parte de corazón, de pulmones. También protege incluso parte de las costillas, protegen el hígado o el vaso que están en el abdomen. También saben ustedes que en el hueso, especialmente en los huesos planos, como el esternón, por ejemplo, se alberga la médula ósea, que es la que forma los elementos sanguíneos. Y por otra parte, tiene en los lugares donde la médula ósea no está funcionando, hay grasa, triglicéridos, o sea que almacena triglicéridos que son fuente de la energía química. En el aspecto macroscópico, el hueso es sólido, es resistente. Eh, Acá ustedes ven un hueso largo, este sería el húmero, que se lo ve aquí en foto y se lo ve acá en un gráfico, eh, que tiene el hueso largo sus partes bien definidas. Este es un hueso largo porque la longitud es mayor que el ancho, y tiene sus extremos, acuérdense que se llaman epífisis. En este caso el húmero tiene una cabeza en el extremo superior y tiene una tróclea en el extremo inferior. Esas son las epífisis, superior e inferior. Luego tengo la diáfisis, que es el cuerpo en este caso del húmero, y entre ambos acaban a ver una línea epifisaria. Esa línea me está diciendo que ese hueso es de un adulto. ¿Por qué? Porque no tiene el cartílago de crecimiento, la placa epifisaria, tiene la línea que corresponde a la metáfisis, a la unión entre la epífisis y la diáfisis. Si fuera un niño, acá tendríamos cartílago, no tendríamos la línea y el hueso crece a lo largo a través de ese cartílago. Eh, Esto sería más o menos lo de un hueso en el aspecto macroscópico. Otro hueso largo, por ejemplo, es el fémur. En este caso, la foto es del fémur. Yo recién les dije el húmero y es el fémur. Acá tienen la epífisis del fémur, que es una esfera, tiene dos prolongaciones que son los trocánteres y está cortado para que ustedes vean que en el centro tiene tejido, este sería tejido óseo compacto, bien compacto porque se ve bien lisito, y adentro tiene tejido esponjoso, que es distinto, pero es tejido óseo también.
pero es diferente este tejido compacto y ahora vamos a ver por qué. Acá también ven, este sería un tejido óseo compacto que forma la diáfisis de los dos huesos largos y esto que tiene como, que no es tan compacto, tiene como muchos espacios, que todas esas prolongaciones se llaman trabéculas, es hueso esponjoso. Bueno, entre estas trabéculas se aloja la médula ósea roja, que es la funcionante, la que forma los elementos sanguíneos. Si no, es grasa. Y la grasa es lo que nosotros le llamamos caracú en la vaca. No sé si alguna vez no se han comido un caracú. En el aspecto microscópico, el hueso no solo tiene sustancia intercelular o matriz formada por minerales, sino que también tiene células. Esa matriz sólida está formada, ya les dije, por calcio, sobre todo y fósforo. En sí son sales de calcio. ¿Se acuerdan cuando vimos química? Dijimos que cuando se forman moléculas, las moléculas que se forman a partir de iones forman sales. En este caso se forman lo que se llaman los cristales de hidroxiapatita, que es la suma de fosfato de calcio más hidróxido de calcio. Eh, Fosfato de calcio tiene fósforo también, por eso es una zona de almacenamiento de fósforo y de calcio. Dentro de las células, esa sería la parte de la sustancia intercelular o matriz, también se llama matriz osteoide. También tiene magnesio, tiene flúor, tiene potasio, sulfato, pero en forma sólida, de cristales. Y las células están diseminadas, bastante distanciadas en unos espacios que les deja el hueso, porque el hueso no es así como yo lo veo compacto, no quiere decir que no tenga espacios. Tienen espacios en donde se localizan las células. ¿Cómo se llaman estas células? Acá las tenemos en esta diapositiva. Células osteogénicas que inicialmente están en el periósteo. El periósteo es una vaina de tejido conectivo denso, irregular, que rodea el hueso en el exterior. Si ustedes se comen un huesito, eso se despega del hueso. Es una vaina transparente que tiene estas células progenitoras o osteógenas que se diferencian en osteoblastos. Osteoblasto es la célula ósea que produce, que calcifica la matriz ósea y que sintetiza además en el hueso compacto fibras colágenas. Y ahí vamos a explicar por qué hay hueso compacto y por qué hay hueso esponjoso. Vieron que el hueso esponjoso tiene como huequitos. Eso es porque las fibras colágenas que se rodean eh, de esta matriz sólida están distribuidas de manera irregular, formando lo que se llaman trabéculas que no tienen el aspecto compacto que tiene el hueso compacto, en donde las fibras colágenas se disponen de manera concéntrica. Ahora vamos a ver otra imagen. Pero, ¿qué le da a la fibra? Mientras las sales le dan el aspecto sólido, resistente, fuerte, las colágenas le dan la elasticidad para que el hueso pueda resistir o pueda tener una fuerza de tensión, o sea, pueda resistir a ser estirado. Y de esa manera vendría a formar la viga del cuerpo, como si el cuerpo fuera un edificio en donde las vigas son los huesos, porque si no estaríamos todos desarmados. El hueso le da al cuerpo una fuerza de tensión que resiste el estiramiento. Estos osteoblastos entonces sintetizan las fibras colágenas y las calcifican. Entonces se van rodeando de calcio
de la parte de la secreción sólida de la matriz osteoide hasta que están completamente rodeados como en una cavidad y se transforman en osteocitos que tienen como prolongaciones, ¿ven? Como dendritas. Esas prolongaciones les permiten nutrirse, están metidas como en canalículos y se nutren porque necesitan, son células, o sea que necesitan energía, necesitan oxígeno, necesitan nutrientes. eh, y eso es lo que hace el osteocito, hace el intercambio con la sangre para ganar oxígeno, aminoácidos, nutrientes y de esa manera mantener vivo el hueso, porque el hueso está continuamente remodelándose. Se destruye el hueso viejo y se forma hueso nuevo. No es que cuando uno deja de crecer eso desaparece, no, eso continúa. Lo que no hacemos es crecer en longitud, pero el hueso se sigue remodelando. Y a su vez hay otro tipo de célula que es el osteoclasto, no con B sino con C, que significa romper, que tiene todo un borde dentado y tiene varios núcleos porque se forma a partir de los monocitos de la sangre, son verdaderos macrófagos, que son los que van a ir destruyendo el hueso viejo. También fagocitan microbios cuando hay infecciones. Eh, pero esta unidad, estas tres células, y esta también, participan en lo que es la remodelación ósea, o sea que el hueso continuamente está modificándose para mantener su integridad, no es que está fijo siempre. En los chicos crece en longitud y por eso muchas veces los chicos tienen dolores, sobre todo en las extremidades, porque esto participa mucho en los huesos largos, porque se está produciendo el crecimiento y eso muchas veces implica formar y destruir ambas cosas. Lo que pasa es que cuando nos vamos haciendo cada vez más grandes, cada vez se destruye más que lo que se forma. Por eso el hueso es como que se va debilitando con el tiempo, ¿no? Bueno. Acá esto es lo que yo les quería mostrar. Esto es un hueso largo, hueso en la diáfisis, o sea, hueso compacto, que está formado de esta manera. La unidad del hueso compacto, ese hueso liso, bien que no tiene huequitos, es la osteona. Esta ostiona, como ven, tiene una distribución concéntrica de la matriz osteoide de las sales, que tiene como espacios, que son los que están siendo ocupados por las células, y en el medio tiene vasos sanguíneos, tiene arteria, tiene vena, tiene vaso linfático y también llegan los nervios. ¿De dónde vienen? Vienen de acá, del periósteo. No se olviden que el tejido conectivo es el que lleva siempre los vasos. El periósteo que da unas ramas que atraviesan el hueso y se ubican en el centro. Y desde ahí se va produciendo el intercambio entre las células que forman esta osteona para que se mantengan con vida. Si esto no se produce, el hueso se muere. ¿Mm? Entonces, ahí yo tengo lo que es el osteocito, que es el que hace el intercambio. Y en la superficie del hueso, tanto en el periósteo como en el endósteo, que es el que está en la parte de adentro de la cavidad ósea, voy a tener las células osteogénicas y los osteoblastos, que son los más jóvenes que van formando el hueso. Eso es en cuanto a la diferencia entre el hueso compacto y el hueso esponjoso, que a su vez aliviana los huesos y le permite al hueso de albergar la médula ósea, porque la médula ósea está en el hueso esponjoso, no en el compacto. Por eso, en los adultos, sobre todo, la médula ósea la vamos a tener en el esternón, que es un hueso plano que tiene mucho tejido esponjoso, en los huesos ilíacos, en las vértebras, que tienen mayor proporción de hueso esponjoso que de hueso compacto. Entonces,
decíamos, todo este tema del calcio, el fósforo, está regulado por hormonas. Una de las hormonas es la hormona paratiroidea, que es la hormona que, vamos para atrás, la paratormona, que la glándula paratiroides está detrás de la tiroides, no vimos todavía endocrino, pero cuando veamos vamos a volver a repasar esto. Lo que hace la hormona paratiroidea es estimular el osteoclasto para que digiera el hueso. El osteoclasto secreta enzimas y ácidos que van a digerir ese hueso y de esta manera van a liberar calcio y fósforo hacia la sangre. Y la hormona paratiroidea lo que hace es estimular que el calcio y el fósforo vayan a la sangre para mantener la homeostasis del calcio y del fósforo, ya que el calcio sobre todo es importante para el impulso nervioso, para la función muscular. Entonces, eso establece la homeostasis. Una pequeña proporción, un 1% del calcio del cuerpo va a la sangre, y eso gracias a que la hormona paratiroidea lo saca del lugar de depósito que son los huesos. Eh, Mientras que otras hormonas lo que hacen es depositar calcio en el hueso, calcificar los huesos, para de esta manera solidificarlos, pero siempre se mantienen en equilibrio. Después tenemos las hormonas sexuales que estimulan la síntesis de fibras colágenas en los huesos, especialmente la testosterona, los estrógenos, y que en la mujer, en la menopausia, cuando disminuye el valor de estrógenos, disminuye esta formación y eso favorece ciertas patologías como la osteoporosis, que es una disminución de la cantidad de hueso. Eso es la que es la osteoporosis. Y el osteoclasto, siempre el tratamiento de la osteoporosis trata de inhibir el osteoclasto para que no disuelva el hueso. ¿Eh? Pero pasamos a nuestro esqueleto. El esqueleto está formado por 206 huesos que son sus órganos. Dentro de ellos tenemos distintos tipos de hueso, como figura acá. Tenemos huesos planos, y acá vemos el esternón, que está en la parte anterior del tórax, forma parte de la caja torácica, que es un hueso plano. ¿Por qué? Porque es más bien, tiene distintas partes, es más bien ancho que largo, y es como está formado por dos láminas de hueso compacto y en el medio tiene hueso esponjoso. Otro hueso largo está por acá atrás, que no lo vemos, que es la escápula. Lo que nosotros nos tocamos acá atrás, la paleta, es la escápula u omóplato. Eso también es un hueso plano, y esto que vemos acá, las costillas, también son huesos planos. Son chatitos. ¿eh? ¿Y tienen algo de hueso compacto? Sí, lo que está una laminita por debajo del periósteo, pero después es todo hueso esponjoso. El hueso largo, como dijimos, acá vemos el húmero, que lo conocemos porque tiene la tróclea acá y la cabeza acá, la esfera. El húmero le predomina la longitud sobre el ancho y tiene mucho hueso compacto, en la diáfisis sobre todo. En las epífisis suele tener hueso esponjoso cubierto por hueso compacto. El húmero también, otro ejemplo, es el fémur, es la tibia, el peroné, el radio, el cúbito, las falanges, son todos ejemplos de huesos largos. Después tengo huesos cortos que son cúbicos, tienen todos los lados iguales. Por ejemplo, los huesos de la muñeca o carpo, acá el trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, carpo, acuérdense, carpo, y del tobillo, tarso. ¿eh? Esos son huesos cortos, que también tienen mucho hueso esponjoso y poco hueso compacto. Otro tipo de huesos son los irregulares, acá que esto es una vértebra.
Vemos que están en la columna vertebral. Son huesos irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque no tienen, no encajan ni como plano, ni como cúbico, ni como largo. Por eso se llaman irregulares. El calcáneo, el que forma el talón, también es un hueso irregular. Y todas las vértebras. Después tenemos los huesos sesamoideos, como la rótula. ¿Por qué se llama sesamoideo? Porque es parecido a la semilla de sésamo, por eso se llama así. Este es un hueso sesamoideo grande, pero a su vez los huesos sesamoideos los tenemos por todos lados. ¿En dónde? Donde hay grandes tendones que están sometidos a fricción. En la rótula es el hueso sesamoideo del el cuádriceps femoral, en los miembros inferiores, que es un músculo importantísimo, sometido mucho a roce, a tracción, entonces se forma este hueso que lo estabiliza, le estabiliza las líneas de fuerza, protege la articulación, especialmente cuando está en flexión. Es un hueso importantísimo la rótula. Así como lo vemos, difícil de reconstituir cuando se rompe, ¿no? Y es muy importante para estabilizar esta articulación de la rodilla, que es una de las articulaciones que más sufre en el cuerpo. También puedo tener huesos sesamoideos variables en las muñecas, porque también tengo un tendón ahí por donde pasan todos los tendones de los músculos flexores de los dedos, que es el tendón que me da el síndrome de túnel carpiano, que comprime el nervio mediano y se duerme la mano y a veces hay que operarlo. Pero en todas esas zonas donde yo tengo muchos tendones sometidos a tensión, puedo tener huesos sesamoideos. Por eso el número de huesos es variable. A veces hay personas que tienen más huesos que otras. Otro tipo de hueso que tengo son los que se llaman wormianos o huesos de las suturas, que están presentes en las suturas, en las articulaciones de la cabeza, que ya las vamos a ver, y que a veces las mamás las palpan y dicen, ¿qué tiene ahí? Tiene como un sobrehueso. Son los huesos wormianos, que aparecen en zonas donde hay mucho roce, mucha tracción. Eh, perdón, esto les dice qué significa cada cosa. Ustedes van a ver que hay diferentes accidentes en los huesos que por ahí no están presentes cuando uno nace, se van formando en la vida como consecuencia de todo el trabajo a lo que es expuesto el hueso. Entonces, mucho de esto tienen que ver con los elementos blandos que llegan al hueso, que se fijan en el hueso, que forman las articulaciones, los vasos sanguíneos, los nervios. Entonces va a haber en los huesos fisuras, foramen, que significa orificio, o fosas, que es por donde los forámenes, sobre todo, es por orificios por donde pasan los nervios o vasos sanguíneos. Las fosas es una zona que está comprimida. Por ejemplo, acá les marca la fosa coronoidea del húmero, que es el lugar que aloja la apófisis coronoides del cúbito, cuando el miembro se flexiona. Pero esto es para que sepan de qué se trata. Meato también es orificio, por ejemplo, el conducto auditivo externo, que está en el hueso temporal del cráneo. Después tengo proyecciones, que sería el cóndilo, que es una proyección medio redondeada. Ya vamos a ver cuando digamos cóndilo, ya les va a resultar familiar. O la cabeza, como vimos la cabeza del húmero o del fémur. También puedo tener una cresta, es muy conocida, la cresta acá les dice la cresta ilíaca, es la de la cadera que yo me toco. Eh, o el epicóndilo, que está por encima del cóndilo, apófisis espinosa, la de las vértebras, que se ven, ahora las vamos a ver para atrás. Trocánter son también proyecciones o tubérculo. Todo esto está en relación con las inserciones musculares. Los músculos se insertan ahí y
el músculo es como que el que tracciona el hueso para moverlo, entonces le va produciendo el hueso en la zona donde tiene que ejercer presión, se deposita hueso. Entonces forma este tipo de apófisis trocánter, que el nombre es raro, pero en sí son protrucciones que son generadas por este ejercicio, porque nos movemos, que por ahí, ya les digo, casi ni se ven cuando el niño nace, ustedes le hacen una placa, los huesitos casi ni se ven, incluso están los puntos de osificación y no se ve bien la cabeza del fémur, porque está en crecimiento, porque todavía tengo ahí cartílago de crecimiento y eso se va a ir formando en la medida que crece y en la medida que se mueve, porque es muy importante para el hueso cuando lo mueven los músculos, de allí el principio de la actividad física, se deposita hueso. O sea, la actividad física promueve la formación de fibras colágenas y el depósito de hueso. Por eso es tan importante el movimiento y cada vez las inmovilizaciones tratan de que sean lo menos posible, porque si no el hueso se debilita, va desapareciendo, se va muriendo. El esqueleto se divide. Para estudiar el esqueleto lo dividimos en el esqueleto axial. Siempre que ustedes lean axial es línea media. El esqueleto axial es el que está en la línea media, es el que da el soporte, la protección. ¿Cuál es? La cabeza, que es el macizo cráneo facial que tiene el cráneo y tiene la cara. Todo el tórax o el tronco donde tengo la columna vertebral, las costillas, los omóplatos, las clavículas, que van a proteger los órganos del tórax, parte de los órganos del abdomen. Todo eso es el esqueleto axial, que es el que vamos a empezar a ver. Y el otro es el esqueleto apendicular, miembros superiores, miembros inferiores, la cintura pelviana, la cintura escapular, que es la que los une al esqueleto axial. Y ahí tenemos, entonces vamos a empezar con el esqueleto axial. Si ustedes miran el esqueleto axial, la mayoría de los huesos del esqueleto axial son planos, no son huesos largos. Eh, Porque sobre todo la función que tienen es función de protección, de contención. eh, y el sitio, sobre todo, donde se aloja la médula ósea, porque tiene mucho hueso esponjoso. ¿eh? A su vez, es el lugar donde las fuerzas que se aplican tienen diferentes direcciones, no una sola dirección. Eh, Vamos a empezar con la cabeza, el macizo cráneo facial. El macizo cráneo facial está formado por el cráneo que tiene 8 huesos planos. Los 8 huesos serían el frontal, que es un hueso que inicialmente está dividido en dos, unido por una sutura metópica que se llama, pero después a los 6 años esa sutura desaparece y se forma hueso y pasa a ser un hueso impar. Eso porque a algunas personas por ahí se le nota ese reborde porque todavía persiste, puede pasar eso, sin que sea es una variante de la normalidad, entonces se ve como prominente. Es la sutura metópica. Acá vemos una pequeña marquita, pero habitualmente desaparece y es reemplazada por hueso, una articulación ósea. El hueso frontal es impar, entonces, en el adulto, en la mayoría. Después tengo los dos huesos parietales que están unidos por la sutura coronal o frontoparietal, que son dos los parietales que están unidos por una sutura interparietal o sagital. ¿Se acuerdan que en base a esos tenemos los diferentes planos de estudios del cuerpo, ¿no es cierto? Por atrás voy a tener el occipital, el hueso de la nuca, que también es impar. Y acá lateralmente tengo los dos huesos
temporales, que también son dos. Fíjense los huesos temporales que acá están pintados de celeste. Estos son los temporales. Acá veo un pedacito de hueso también que pertenece al cráneo, que se denomina hueso efenoides, como unas alitas. Esta forma la 100. Vieron que es la 100 del tiro, porque tengo el lóbulo frontal ahí. Eso es un huesito que se ve, que aparece formando parte de la pared lateral del cráneo, que son las alas mayores del esfenoides. ¿Eh? Eh, Después tengo los huesos de la cara. Entonces, esos serían los 8 huesos del cráneo. El hueso frontal, si lo miro acá, se une por atrás a los huesos parietales por la sutura coronal. Es una sutura, es una articulación inmóvil unida por tejido fibroso. Fíjense que hace como una curva acá, es la escama del frontal, y llega a formar el techo de las órbitas. Incluso este es el arco supraorbitario que muchas veces cuando te pegan una piña se hincha porque tiene vasitos que sangran y a veces incluso hasta se fractura, pero esa parte ahí se va para atrás el hueso formando la parte de la base del cráneo anterior. ¿Eh? Ese sería el hueso frontal. Estos son los forámenes, son pequeños orificios por donde pasan vasos sanguíneos. Después tengo los huesos parietales que forman la parte lateral y superior, que no forma parte de la base del cráneo, que se articulan entre sí por la sutura sagital. A ver si vemos más adelante. ¿Ven? Acá tenemos. Acá se ven bien las suturas, ven cómo son, no son lisas, son dentadas. Esto le brinda fuerza al hueso y lo protege de fracturas. Fíjense el hueso frontal, cómo se continúa con la base del cráneo, el parietal, que en la parte, y que se articula con el temporal. La escama del temporal acá está pintado de lila, eso porque vamos a ir y venir con esta imagen, ¿eh? Acá tengo el conducto auditivo externo, que es el orificio por donde entran los sonidos. Tengo por donde entran los sonidos al oído, el temporal, la escama del temporal, la porción mastoidea del temporal, que es una zona que tiene muchas celillas y que está detrás del conducto auditivo externo, que a veces se infecta. eh, Produce lo que se llama mastoiditis, sobre todo cuando hay infecciones del oído medio, y tiene la característica de estar muy próxima al encéfalo y por ahí la infección se puede transmitir al sistema nervioso. Eh, Vemos acá seguimos con el hueso temporal, esta parte que es como una prominencia es la apófisis cigomática que se va a articular con un hueso de la cara que es el hueso malar. El hueso malar, acá, ese que cuando hacen la cirugía de nariz te ponen prótesis acá para que parezca que muchas personas te parecen infladas acá. Esos son los malares, que forman parte de la pared de la órbita y que con la apófisis temporal van a formar lo que se llama el arco cigomático. Eh, Esta parte de acá, por debajo del conducto auditivo externo, tengo otra apófisis que tiene así, que se estira, que es la apófisis estiloides. Todos estamos con el hueso temporal. El hueso temporal se articula con un hueso de la cara que es la mandíbula o maxilar inferior, pero más se conoce como mandíbula. La mandíbula es el único hueso móvil de la cabeza, el único que se mueve. Los otros huesos no se mueven. Las suturas los juntan y son inmóviles.
es lo que se llama sinartrosis, que no tienen movimiento. En cambio, la mandíbula sí tiene movimiento, porque si no, no hablaríamos, no tragaríamos, no comeríamos. ¿Cómo se articula? Se articula, acuérdense, con el hueso temporal, la articulación temporomandibular. El hueso tiene una fosita, el temporal, que es la fosita mandibular, porque se articula en la mandíbula, y la mandíbula tiene un cóndilo que se llama acá, o el cóndilo de la mandíbula o del maxilar inferior, y la articulación es la temporomandibular. Esta articulación es una articulación móvil con mucho movimiento, porque tiene como una cavidad entre uno y otro con una cápsula, tiene como un meñisco, por eso es una diartrosis como articulación. Esto lo vamos a ver más adelante, el tipo de articulaciones, pero es una articulación sumamente importante porque me permite todas esas funciones. El hueso temporal también forma parte de la base del cráneo, junto con este otro huesito que tengo acá, que es el efenoides, miren lo que es de color verde. ¿Bien? Pasamos la próxima y acá vemos el temporal de nuevo. Acá ven el frontal, mírenlo el frontal, tiene la rama, está la escama del frontal y la parte horizontal que forma la base del cráneo. Esto que ven acá, que son huecos, son los senos frontales, son los que producen la sinusitis. Estos senos son cavidades que están en los huesos del cráneo cerca de la nariz y que tienen mucosa nasal, que drenan a la cavidad nasal. Entonces son muy importantes estos senos, generalmente están desarrollados después de los 6 años y aliviana los huesos del cráneo y circundan la nariz. ¿eh? Acá veo el temporal y veo el conducto auditivo interno acá. Perdón. Este sería el conducto auditivo interno del temporal, la escama articular al parietal, el occipital. Y acá veo otra parte del hueso que veía recién de color verde, que es el efenoide. Fíjense que está en la base del cráneo. Esta es la base del cráneo. El frontal, el efenoides, el temporal y el occipital forman parte de la base del cráneo. Acá vemos el occipital, que es el hueso impar que está atrás. Fíjense que tiene el cóndilo occipital, que también es un cóndilo medio redondeadito, que se articula con la primera vértebra de la columna vertebral. Que es muy importante esa articulación porque me permite decir que sí. ¿eh? Vamos a ver siguiente. Acá lo vemos el cráneo desde atrás. Veo los parietales. Estos son huesos wormianos o de las suturas. Y acá veo el occipital. El occipital con una protuberancia occipital externa, que yo me la puedo tocar si me toco acá, donde se inserta un ligamento que me mantiene, que se inserta en la columna, ligamento cervical, que me sostiene la cabeza. ¿eh? Acá veo los huesos temporales, acuérdense que están de color lila. Y acá veo este hueco del temporal, es el foramen magnum, magno o magnum, que es el agujero occipital. Por ahí es muy importante ese hueco, vamos a hablar de nuevo de él, porque por ahí se une el bulbo a la médula espinal. Y ese es el lugar donde vieron las lesiones por latigazo que me llevan a usar los collares, donde se puede lesionar el bulbo en ese movimiento, porque se puede en ese movimiento, que es como un sí brusco, se puede meter parte de la columna y comprimir el bulbo y la persona se muere en el acto. Por eso la apoya cabeza y por eso inmovilizo también a la persona
en un accidente con el collar para mantener en posición neutra la cabeza y evitar ese tipo de lesiones. Eh, vamos a seguir. Vemos acá por abajo la base del cráneo, en donde yo estoy viendo huesos acá de la cara. Los veo, este es el maxilar superior que forma el paladar duro, y acá el hueso palatino, que son dos huesos de la cara. Los maxilares y los palatinos son dos huesos de la cara. Acá veo el cigomático, que acuérdense que es el malar, que se articula con el temporal, y este es el hueso esfenoides, que forma parte de la base del cráneo. Y acá veo el occipital y el foramen magnum. ¿Eh? O sea, el agujero occipital. Acá estoy viendo de nuevo la base del cráneo, este sería el frontal. Este hueso que veo acá, que parece que tiene todos huequitos, ese es el etmoides. Es un hueso del cráneo que está en la base, detrás de la nariz, entre los ojos, y es un hueso muy importante como soporte de la nariz. Detrás está el efenoides, que tiene la forma de un murciélago con las alas abiertas, y estos serían los temporales, y acá tengo el occipital. Esta es la base del cráneo tal cual se ve. Y pasamos entonces, hasta ahora hemos descrito el temporal, los temporales, perdón, que están muy en relación con el oído. Vimos el conducto, a ver que no les mostré, la porción petrosa del temporal, es esta. A ver si estamos, temporal, temporal. Hay en una que está señalada, que es donde está el oído medio y el oído interno, ¿m? Del hueso temporal. Pero parece que Anterior em, no es. no la estoy viendo dónde está escrita, pero más o menos es esta, acá. Esta parte que está acá, apófisis estiloide sería esa, y lo que está más adentro del temporal es a dónde se aloja el oído medio y el oído interno, o sea, la caja timpánica que está por detrás del tímpano con los huesecitos del oído que son chiquititos, que también son móviles. Yo les dije, el único hueso que se mueve en el cráneo, en el encéfalo, es la mandíbula, pero también se mueven los huesos del oído, del oído medio. Y el órgano de Corti, que es la parte más interna del oído. El oído tiene relación con el hueso temporal, ¿eh? Con los huesos temporales. Bueno, vamos a seguir, pero esta sería la porción petrosa del temporal, que es donde está alojado el oído. El efenoides era el verde, ¿se acuerdan? Que tiene forma de murciélago, con las alas mayores, las alas menores. El conducto óptico, por ahí pasa el nervio óptico, el segundo par craneal responsable de la vista, también tiene senos, los senos esfenoidales, acuérdense que están cerca de la nariz, son cavidades aéreas y que tienen mucosa nasal. Tiene una serie de apófisis, bueno, el cuerpo, y en el cuerpo es muy importante, a ver si lo vemos acá, porque el cuerpo del efenoide, ve que acá están las alas mayores, tiene esto que es lo que se llama la silla turca, porque tiene forma de la silla de los turcos que llevan las personas sentadas arriba, una silla de montar. Esa silla es la que aloja la hipófisis, que es una glándula endocrina fundamental que rige con el hipotálamo el funcionamiento de la mayor parte
de las glándulas del organismo. Entonces, ¿a dónde está la silla turca? En el esfenoide, en la base del cráneo. El esfenoide está detrás del etmoides, ¿eh? El etmoides también tiene senos perinasales, ¿eh? Que son los que producen la sinusitis y también produce sinusitis. Acá tenemos el hueso etmoides, que es el que veíamos recién, es el primer hueso que está detrás de los huesos de la nariz, pero es hueso del cráneo, que está en la base del cráneo, y que tiene una lámina cribosa que se llama, que está perforada por los nervios olfatorios. El primer nervio, el primer par craneal, que lo perfora y que va al bulbo olfatorio que está por debajo del lóbulo frontal. ¿Por qué es importante el etmoides? Que también tiene la lámina cribosa y tiene la lámina perpendicular, porque es el sostén de la nariz. Forma parte del tabique nasal, la parte posterior del tabique nasal. Lo forma el etmoides, un hueso sumamente chiquitito, que es un hueso del cráneo. ¿Y por qué forma los cornetes nasales? Superior y medio. Esta sería la lámina que forma el tabique y los cornetes. ¿Por qué son importantes los cornetes? También tiene celdillas, tiene senos paranasales, o sea que los senos paranasales los tiene el efenoides, el etmoides, el frontal y el maxilar superior. Los dos maxilares superiores, son dos, tienen senos paranasales, que tienen mucosa nasal. Eh, a su vez, los cornetes son como pliegues o curvaturas que están adentro de la nariz. Los dos primeros los forma el etmoides y el último es un hueso de la cara separado. Lo que hace los cornetes es aumentar la superficie de humidificación y de calentamiento del aire que yo inspiro, y a su vez atajan las partículas más grandes, porque se genera cuando yo inspiro una turbulencia que me atajan las partículas más grandes, por eso se forman los mocos, me estoy sacando los mocos. Eh, Porque ahí me humedece el aire e impide que las partículas grandes entren a la vía aérea. Por eso son importantes los cornetes. Superior y medio, acuérdense, dependen del etmoides, y el inferior es un hueso, el cornete inferior es un hueso separado, que es un hueso de la cara. Fíjense cómo se ven las órbitas y se ven las fosas nasales que están en medio entre las órbitas. Y acá veo los cornetes, ¿ven que son como rollitos? ¿Eh? Bueno, el cornete inferior es un hueso aparte, pero los otros dos están arriba, son del etmoide. ¿Y por qué tiene importancia el superior? Porque es el que me da el olfato. El cornete superior tiene la mucosa olfatoria, que es muy atacada por el COVID. Por eso las personas quedan sin olfato, anosmia que se dice, la falta de olfato. Lesiona ese cornete de arriba donde está la mucosa olfatoria. Y ese cornete depende del etmoide. Esta parte de acá es la lámina perpendicular, es el tabique nasal óseo, que es el etmoides. El tabique nasal sabemos que separa las dos fosas nasales, está formado por el etmoides y adelante tiene cartílago. Generalmente cuando te pegan la piña al boxeador que se parte la nariz, lo que se parte es el cartílago nasal, no el etmoides. Otro de los huesos, bueno, así, esa es la importancia miren el hueso tan chiquito, todo lo que tiene el etmoides, tiene la parte del olfato, el cornete superior, tiene el nervio olfatorio que me atraviesa la lámina cribosa y forma parte del tabique nasal y forma los cornetes. Y es un huesito que no mide ni 2 centímetros. Eso de la cara, a ver si llego acá, que es el vómer. Ese es el otro hueso que me forma el tabique de la nariz. O sea, el tabique nasal está formado por el etmoides, cartílago de tabique y vómer, que es un hueso impar de la cara. Después les nombro todos los huesos de la cara.
Les decía yo que no es simple hablar de la anatomía de la parte del esqueleto, ¿eh? Los maxilares superiores, que no los tengo acá, no los puse, son dos huesitos que se unen cuando el niño nace con los dos huesos unidos. A veces no se llegan a unir y nace con el labio leporino, no sé si, o fisura labio-alveolo palatina, porque hasta afecta el paladar. Porque en realidad el maxilar superior se desarrolla por separado y se une justo antes del nacimiento. La característica del maxilar superior es un hueso fijo que se articula con todos los huesos de la cara, menos con el maxilar inferior. ¿Ustedes qué hubieran pensado? ¿Que se articulaban los dos? ¿O no es lo más lógico eso? No se articula con la mandíbula, con la única que no se articula es con la mandíbula. Eso grábenlo porque puede ser una preguntita de exámenes. ¿Eh? Acuérdense, mandíbula se articula con temporal. Por eso cuando yo abro la boca, por ahí me pongo sorda o con el temporal. El maxilar superior se articula con todos los huesos de la cara, menos con la mandíbula. ¿Cuáles son los huesos de la cara? Yo les nombré todos los del cráneo, no les nombré los de la cara. Son la mayoría, son huesos, algunos irregulares, chiquitos. Eh, Hay huesos impares y huesos pares. Dentro de los huesos pares, tengo, por ejemplo, los lagrimales, que son unos huesos muy chiquititos, los huesos propios de la nariz, que son estos huesos que están acá arriba. Después el resto es todo cartílago. Tengo los huesos de la nariz, los dos lagrimales, esos son todos dos. Después tengo los malares, que también son dos huesos. Tengo los cornetes inferiores, que también son dos huesos. El maxilar superior, que inicialmente son dos que se fusionan. eh, y tengo la mandíbula. Acá tengo un hueso impar que es el vómer, que forma el tabique nasal. Y por detrás del maxilar superior tengo los huesos palatinos que me van a formar el paladar duro. La cavidad nasal está separada de la boca por el paladar duro por delante, que lo forma el maxilar superior y los huesos palatinos, y por detrás el paladar blando, donde tengo la úvula, la campanilla. ¿Eh? Eso me separa las fosas nasales de la cavidad bucal. La nariz, el principal hueso de sostén es el etmoides y la órbita está delimitada por un montón de huesos, desde el frontal que me forma el techo de la órbita, el maxilar inferior que me forma el piso de la órbita, pero también lo forman el etmoides, el esfenoides, eh, los lagrimales. Los lagrimales son dos huesitos muy chiquititos que están detrás de los huesos propios de la nariz y en donde se van a almacenar ahí, tiene como un surco donde está el saco lagrimal, donde se almacenan las lágrimas. ¿Eh? Esos son dos huesos chiquititos. La mandíbula es el único hueso móvil de la cara. Acuérdense que el temporal tiene los huesecillos que se mueven del oído y tiene una rama ascendente, lo más importante es la apófisis condilar que se articula con el temporal, la coronoides que está por delante, sirve de inserción muscular, tiene el ángulo, tiene el foramen mentoneo donde salen y entran vasos y las apófisis alveolares en donde se van a insertar los dientes. Los dientes se articulan por articulaciones fijas también con tejido fibroso a través del ligamento periodontal. ¿Mm? Ese sería, acá tiene la órbita. Hasta el hueso palatino forma parte de la órbita. Y acá tienen los lagrimales, ¿ven? Qué chiquitito ahí, atrás de los huesos propios de la nariz, se ve el etmoide, que forma parte
de la órbita, se ve el efenoide por detrás, este sería el frontal y acá tengo el hueso malar, o cigomático. Acá veo de perfil de nuevo todos los huesos con las diferentes suturas. Esto es para mostrarles los chicos tienen la fontanela. La que más se palpa es la anterior, que es romboidal y se cierra muchas veces después del año. La posterior se cierra enseguida, es puntiforme. Estas zonas son zonas donde los huesos no están unidos y tienen tejido mesenquimático que le permite al feto adaptar su cabeza al canal de parto, se enciman los huesos cuando nace, y además al crecimiento de la cabeza. Si no tuviera eso, no podría crecer la cabeza. Bueno, estamos hasta acá. ¿Eh? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, por debajo, acá este hueso es interesante, el hueso ioides, que ve este huesito chiquitito de acá, es un hueso que está en el cuello. ¿Qué característica tiene este hueso? Forma parte del esqueleto axial de la línea media, es el lugar de inserción de músculos, sobre todo de la lengua, de la faringe, y no se articula con ningún hueso. Está sostenido por ligamentos y músculos. Algunos de ellos vienen de la apófisis estiloides del temporal, que me lo sostienen ahí. ¿Qué de interesante tiene este hueso? Cuando alguien lo estrangula, es el hueso que se fractura. Y la otra cosa es que no tiene articulación con otro hueso. Nada más que eso. Después pasamos a una de las partes muy importantes del esqueleto axial, que es la columna vertebral. Fíjense la columna vertebral con sus curvaturas, cómo se enumeran las vértebras con números romanos, todas, que parece como si fuera una vara flexible. Las vértebras son huesos irregulares que se articulan a través de los discos intervertebrales. Si vieron la hernia de disco, es algo muy común, que le permiten bastante movilidad. La columna se puede mover, esos son discos cartilaginosos que tienen un núcleo pulposo, y la columna se mueve para adelante, para atrás, para los lados, gira sobre su eje y es sumamente importante como canal, está recorrida por todo un canal vertebral, por donde está la médula espinal que la protege, y a su vez es el lugar en el que se articulan las costillas en el tórax, le da sostén a las costillas. En la columna se fija la cintura pelviana, que es la que le une los miembros inferiores al cuerpo, le da sostén a la cintura escapular. Los miembros superiores no se articulan directamente a la columna, sino a la escápula y a la clavícula, que es la que forma la cintura escapular. Si nosotros lo vemos de perfil, vemos que estas curvaturas no están presentes cuando el niño nace. En el recién nacido no están presentes todas estas curvaturas, solamente está presente esta y es toda la columna. Si ustedes miran un recién nacido, lo sientan, van a ver que se encorva todo con una concavidad hacia adelante, o si ven un feto en el útero, está todo encogidito, con una concavidad hacia adelante, o sea, una cifosis, digamos, que es la curvatura primaria de la columna. Después, cuando empieza ya a sostener la cabeza, se le forma la lordosis cervical, y cuando empieza a caminar, se le forma la lordosis lumbar. Pero antes está todo cóncavo hacia adelante, o sea, lo que es cifosis. Estas curvaturas, la lordosis cervical y lumbar, son curvaturas secundarias que se forman por la postura erguida y
la acción de la gravedad. ¿Por qué hace esto la columna? Y se protege, porque si fuera vertical tendría menos fuerza de tensión y se fracturaría muy fácil. En cambio, así es como que la carga, el peso se distribuye de otra manera. Eh, Encontramos que estas curvaturas, paradójicamente, se pierden en las edades de la vida. No están presentes cuando en el recién nacido, se pierden en el viejo. ¿El viejo cómo es? Sifótico. Se pierde la curvatura cervical, la lordosis cervical y la lumbar. Se va haciendo cada vez más jorobado y más chiquitito. ¿Por qué más chiquitito? Porque los discos se van aplanando, se van deshidratando, entonces la talla disminuye. Volvemos de donde vinimos, realmente. Al polvo eres, al polvo volverás. Así es, del polvo viene y del polvo volverás. Bueno, ¿cuántas vértebras tenemos? Cuando se nace se tienen 33, después se reducen a 26. ¿Por qué? Porque este sacro y ese coxis se fusiona en la edad adulta. Antes están separados. Por eso el bebé tiene más vértebras que el adulto. ¿Cuántas vértebras? Las vértebras son las unidades, obvio, los huesitos irregulares que forman la columna vertebral. Creo que eso estamos de acuerdo. La cervical tiene 7 vértebras, la torácica tiene 12, lumbar tiene 5. El sacro es uno solo en el adulto formado por la unión de 5 vértebras y el coxis es uno solo en el adulto formado por 4 vértebras. Estas vértebras tienen características comunes. Acá es lo que yo les decía. Ven el feto, la cifosis y la lordosis, ya las 4 curvaturas, esta es la cifosis coccigia, están en el adulto. Esta es una vértebra, digamos, las características comunes que tiene la vértebra, que tienen un cuerpo, tienen las apófisis espinosas, que es la única apófisis que se va para atrás, y tienen las transversas, que son un par de apófisis, apófisis prolongación, que están a los costados. ¿Cómo se articulan? A través del disco intervertebral, que es un anillo fibrocartilaginoso que en el medio tiene un núcleo pulposo. Cuando se hernia la persona, se rompe ese anillo y se sale ese núcleo pulposo y es lo que genera todo el dolor intenso que tiene la persona con la hernia de disco. Acá es un ejemplo de una vértebra torácica. Tengo el cuerpo, tengo los pedículos y las láminas que me van a rodear el agujero vertebral, que es donde está la médula espinal, las meninges, tejido conectivo, etcétera. Las apófisis transversas, que son 2, que tienen carillas articulares, acá también tengo carilla articular, y la apófisis espinosa, que es una sola. Fíjense, esta es una vértebra dorsal, la apófisis espinosa está para atrás. Y estas serían las transversas. ¿Y las carillas para qué son? Para articularse. Estas carillas son para articularse con la vértebra que está por encima, al igual que el cuerpo vertebral. ¿eh? Em, Esta sería de perfil y esta es como viéndola de arriba. El cuerpo vertebral se articula tiene una superficie rugosa porque ahí tengo el disco intervertebral y arriba tengo la otra vértebra. Fíjense la columna cervical, tiene 7 vértebras, pero la primera y la segunda son diferentes. Son el atlas, la primera vértebra cervical se llama Atlas, Atlas por el personaje mitológico, Atlas que sostenía el mundo con la espalda, por eso se llama Atlas, porque esta sostiene la cabeza, acá se articula el occipital y es una vértebra muy rara. Esta es la segunda vértebra. Este es el atlas, este es el axis, que también tiene una particularidad, un poco va con el latigazo que yo les decía, el movimiento de latigazo a la cabeza, porque esta apófisis del axis, que es la segunda vértebra, es que suele lesionar el bulbo en la desaceleración brusca de una persona que no tiene apoyo a cabeza, el latigazo que se le dice, o de una persona que
la atropellan desde atrás. Para que veamos el atlas, fíjense que no se parece a ninguna otra vértebra, es la primera vértebra cervical que tiene un arco anterior, un arco posterior, masas laterales con la carilla articular de los cóndilos del occipital, y como toda vértebra cervical, tiene no solo el agujero vertebral, que es por donde pasa la médula espinal, sino tiene dos huequitos en las apófisis transversas que se llaman foramen transverso, por donde pasa la arteria y la vena vertebrales y el nervio vertebral. Acá lo vemos articulado al resto de la columna, el atlas, que es un anillo. Fíjense que no tiene cuerpo como las otras vértebras, como esta o como esta. No tiene cuerpo, tiene dos masas laterales y dos apófisis transversas grandes, el arco anterior y el arco posterior. Esta articulación es la que me permite a mí decir sí, asentir. Después tengo el axis, que el axis tiene esta apófisis odontoides, que acá la veo articulada, que se articula con el arco anterior del atlas, que es la que en el latigazo se va a meter por el foramen magnum, miren cómo está justo a nivel, y es la que va a tocar el bulbo donde yo tengo los centros cardiorrespiratorios y me puede producir la muerte instantánea. Por eso es tan importante y tantas vidas salva el apoyo a cabeza en un auto, y por eso el collar también, para inmovilizar y evitar ese tipo de traumatismo que me puede llevar a la muerte de la persona. Fíjense lo que es la vértebra cervical, la tercera, ya pasa a tener las características de las vértebras cervicales. Vemos allí que tiene un cuerpo que no es muy grande, tiene las apófisis transversas con los forámenes transversos, son las únicas vértebras que tienen este huequito, las carillas articulares, y tiene una apófisis espinosa bífida que se le llama, o sea que está dividida en dos. Esa es la característica de las vértebras. Acá se ven bien las bífidas, ¿ven? Por ahí la última no tiene eso, porque la columna cuando va cambiando va adquiriendo las características de las vértebras de la otra región de la columna, en este caso de la torácica. Pero acá están bien divididas, ¿eh? Entonces cualquiera que ve esta vértebra con el foramen transverso, con la espinosa bífida, se da cuenta que es una vértebra cervical. Aparte, tienen un cuerpo más chiquito que las torácicas. Si vemos la torácica, que es la que sigue, las 12 torácicas tienen también su característica. Están en la parte del tórax, entonces son las vértebras, fíjense cómo la apófisis espinosa de las torácicas va para abajo. No es como esta, como la cervical, que iba más horizontal y que tenía que era bífida. Esta es más larga y va para abajo, el cuerpo es más ancho, y esta tienen una característica: no tienen el foramen transverso en la apófisis transversa, porque por ahí no pasa la arteria vertebral, pero tienen las carillas articulares de las costillas. Estas vértebras reciben las costillas. Las costillas se articulan en ellas. Tiene una carilla, la apófisis transversa, donde se va a articular el tubérculo de la costilla, y el cuerpo, donde se va a articular la cabeza de las costillas. Las costillas, no todas, pero la mayoría, se articulan por delante al esternón, entonces disminuyen la movilidad de la columna torácica, ¿eh? El cuerpo de las vértebras torácicas es más amplio que el de las vértebras cervicales y son 12, pero tiene la característica esa, que se articulan con las costillas, no tienen forámenes transversos, eh, y tienen menos movilidad que la columna cervical, que es una de las más móviles. Después tengo la lumbar. La lumbar son 5, y fíjense cómo es la apófisis espinosa. Es bien ancha y va para atrás, horizontal, no va como la otra. Tampoco tiene también apófisis transversas grandes, sin orificios, y no tiene las carillas articulares porque la lumbar no se articula con las costillas, ¿eh?
Para ver las diferencias, yo les puse esta tablita entre las vértebras. Esta tablita está, léanla porque está muy clara y les dice las diferencias entre las cervicales, de acuerdo al cuerpo, a los forámenes, a la apófisis, las cervicales, las torácicas y las lumbares. Así que esta la pasamos. Acá vemos el sacro como hueso único en el adulto. Acá ven cómo están fusionadas las 5 vértebras que tienen las líneas estas con huequitos que están, que atraviesan todo, lo vemos de atrás también, esta es vista posterior, esta es vista anterior, con una gran cresta que es la cresta que corresponde a las apófisis espinosas fusionadas y esta que corresponde a la apófisis transversa. Y los huecos son para paso de, siempre los huecos son para paso de vasos sanguíneos, de nervios, etcétera. ¿Por qué es importante la columna, el sacro? Porque este se va a articular con la quinta lumbar y me va a formar lo que se llama el promontorio, que es el límite posterior de la pelvis, y porque tiene esta superficie articular acá y acá, que tiene forma de oreja, que es para articularse con los huesos coxales, o sea, con los huesos de la pelvis, o sea, sostiene la columna y sostiene la pelvis. Por eso es tan importante el sacro. El coxis es más chiquito, está formado por 4 vértebras y también tiene esas líneas de unión de los cuerpos vertebrales como vemos en el sacro. Pasamos al tórax. Acá vamos a ver el tórax. Recién vimos la columna torácica. Ahora vemos el tórax, en donde están las costillas, van a delimitar la cavidad torácica, que tiene una forma de cono, fíjense, que va aumentando de diámetro hacia abajo, es más estrecha en la parte superior, que por delante tiene el esternón, el hueso del masaje cardíaco, plano. Las costillas, que también son huesos planos, y las costillas tienen la característica que van aumentando de longitud hasta la séptima y después disminuyen de longitud. Fíjense cómo se unen las costillas, se unen las 2 primeras costillas al manubrio del esternón, la parte superior, y las restantes al cuerpo, no se unen al apéndice cifoides y se unen a través de los cartílagos costales. ¿Por qué esta parte es de cartílago? Para que el tórax se expanda en la inspiración y vuelva a su tamaño en la expiración, o sea, le da elasticidad al tórax. Y fija las costillas, ¿todas se unen igual? No. Hasta las 7 vemos que se une cartílago por cartílago, pero de las 8 para abajo no se unen directamente. Entonces, estas costillas de la 8 para abajo se llaman costillas falsas y estas son las costillas verdaderas. Las verdaderas se unen por atrás a la columna torácica y por delante al esternón. Estos cartílagos, los 2 primeros, se calcifican en el adulto, los restantes siguen siendo cartilaginosos. La costilla octava y novena y décima se unen todos los cartílagos al de la séptima y ahí se unen al esternón. La undécima y la duodécima no se unen, fíjense, están sueltitas acá y son lo que le llamamos las costillas flotantes. Esas costillas es las que se suelen sacar las personas para tener más cintura. Hay que ser también. Operarte con lo doloroso que debe ser. Entonces, la undécima y la duodécima son las costillas flotantes, pues están flotando, no se articulan al esternón. Todas las otras se articulan. La novena y décima, la octava, novena y décima se articulan de manera indirecta y las otras de manera directa. ¿Estamos hasta acá? Este sería el esternón. Fíjense, el manubrio del esternón tiene 2 escotaduras, estas 2 se articulan con la clavícula, que dijimos que forma parte de la cintura escapular, que une el miembro superior al tórax. No se articula el miembro superior a la columna. La del medio es la escotadura yugular, porque por ahí pasa la vena yugular. Este es el cuerpo y este el apéndice cifoide. Ese es cartilaginoso hasta los 20, 25 años o 40 años. Después se osifica.
Entonces, cuando yo hago el masaje lo tengo que hacer por arriba, pues si lo hago acá, este apéndice se fractura y me lesiona las vísceras del abdomen, por ejemplo, el hígado. Por eso es importante localizar a dónde voy a hacer el masaje cardíaco, siempre por arriba del apéndice sifoides, ¿eh? Nunca sobre el apéndice sifoides. Es una costilla, este va al cartílago costal, fíjense que es un hueso plano que hace como un ángulo, este es un canal por donde van vasos sanguíneos y nervios, tiene un cuello, tiene una cabecita y un tubérculo que son los que se articulan a las vértebras torácicas y por delante el cartílago costal en las costillas verdaderas se inserta directamente en el esternón. Y terminamos con el tórax. El tórax es importante porque me protege corazón, grandes vasos, pulmón y los órganos del mediastino. Por eso es importante el tórax. Pasamos al esqueleto apendicular. Miembros superiores, la cintura escapular y los miembros superiores. La cintura escapular, esos son el esqueleto apendicular. ¿Por qué apendicular? Se une al axial y le da el movimiento al cuerpo. Esta es la cintura escapular, la clavícula y la escápula me unen el miembro superior, los dos miembros superiores al esqueleto axial, al tronco, y la pelvis me une los miembros inferiores a la columna vertebral. Acá tengo la cintura escapular, la escápula, que es un hueso plano, que es lo que me forma la paleta, como le decimos, que es la parte de atrás del tórax y que se articula por delante con la clavícula. La clavícula es este huesito que tengo acá adelante, que se fractura muchas veces, que tiene forma de S y que se articula por un lado al esternón, en su extremo interno, medial, proximal, y por el otro lado se articula con el acromión de la escápula. Esto es visto de atrás. Esta es la espina de la escápula y se continúa con el acromión, que es este, que se articula con la clavícula. La escápula es la que se va a articular con la cabeza del húmero. Es la cavidad glenoidea de la escápula, es la que se articula con la cabeza del húmero. Pero a su vez hay un montón de ligamentos y de músculos que me van a contribuir a estabilizar esta articulación, que es la articulación del hombro, que es la articulación que más movimiento tiene en el cuerpo. La más móvil del cuerpo es la articulación del hombro. Puede hacer todo tipo de movimiento y así se luxa frecuentemente. Acá la vemos de atrás. La clavícula forma parte de la cintura, pero no se articula con el húmero se articula con el omóplato o escápula en la articulación gleno-humeral. Esta es la escápula, esto es vista anterior, fíjense, todas estas rugosidades tienen músculo. Tenemos el subescapular, por ejemplo, que es uno de los músculos del manguito rotador. Esta es la superficie que se articula el con el húmero. Esa es la apófisis coracoide, esta es la cara anterior, ¿eh? Y acá tengo el acromión, que viene de la apófisis espinosa de atrás, de la espina del omóplato, ¿eh? Acá es la espina del omóplato, la apófisis coracoide que se articula con la clavícula, y acá tengo todos esos pliegues infraespinosos, supraespinosos, que es donde se articulan los músculos, supraespinoso, infraespinoso, por delante el subescapular, que son los músculos que me forman el manguito rotador del hombro. Acá vemos el hombro con todo el miembro superior. Y acá, esta es la cintura escapular. Forma la articulación del hombro, la escápula con el húmero. Este es el brazo. ¿Qué hueso forma el brazo? Les digo porque es tema de examen. Uno pregunta y dice, ¿qué hueso forma el brazo? Nadie sabe. ¿Cómo? El húmero. Después tengo el antebrazo. Ese está formado por el radio y el cúbito. Después tengo la muñeca, que es el carpo, la palma de la mano, que son los metacarpianos, y los dedos de las manos. O sea, las regiones, que es un hueso largo,
tradicionalmente largo que se articula en la articulación del hombro o glenohumeral. La cavidad del omóplato es la cavidad glenoidea. No es muy profunda, tiene un rodete cartilaginoso para aumentar la profundidad, pero tiene la característica de no ser muy profunda y eso lleva a que se pueda luxar fácilmente. O sea, se sale de la articulación. Este es un hueso largo que tiene una cabeza con dos tubérculos, el troquino o tubérculo menor, el tubérculo mayor o troquíter, no importa que no lo sepan, con un surco o corredera bicipital por donde va el músculo bíceps. Eh, Acá lo ven de otra forma y tiene una extremidad inferior que termina en una tróclea que es la que se va a articular con los huesos del antebrazo. Acá tenemos dos cuellos, en la cabeza el cuello anatómico y acá tengo el cuello quirúrgico que se llama así porque es el lugar que más frecuentemente se fractura en el húmero. Y después tengo las distintas rugosidades donde se van insertando eh, los músculos. ¿Ven? La extremidad, la parte inferior del húmero, la forma la tróclea, que es la que se va a articular con este hueso que está acá, que es el cúbito, que es la que tiene la cavidad troclear que recibe la tróclea del húmero, mientras que la cabeza del radio se articula con el cóndilo lateral del húmero. Este es el radio que tiene una cabecita redondita que está unida al cúbito como por un ligamento redondo, fibroso, que se suele salir cuando se tironea a los chicos de la mano, se los levanta de la mano, se suele salir y es lo que me da el prono doloroso del niño, que es un motivo frecuente de consulta en pediatría. Ahora cuando veamos la articulación lo vamos a ver. Pero la articulación del codo, lo que la forma es la tróclea del húmero con el canal del cúbito, que a su vez tiene el cúbito una prolongación atrás que es el olecrano, que es lo que me da la prominencia del codo. Cuando yo lo flexiono, un hueso que acá que sobresale es el olecrano, para la cual el húmero tiene una fosita, la fosita olecraniana, donde se mete el olecrano cuando el brazo está extendido. Por delante, el cúbito tiene la apófisis coronoides, que es la que forma parte del canal que recibe la tróclea del húmero. Estos dos huesos, el radio, que es ancho abajo y angosto arriba, el cúbito es al revés, ancho arriba y angosto abajo, está unido por una membrana interósea que es una forma de articulación fibrosa que está entre los dos huesos. Son dos huesos largos. Fíjense que el cúbito es un hueso que se angosta y que es más largo que el radio, pero que no se articula con los huesos de la muñeca. Está separado, está unido por un disco fibroso ahí. Fíjense que el cúbito, esta es vista posterior, no se articula con los huesos de la muñeca. Sí el radio. El radio se articula con los huesos de la muñeca. Y en la parte inferior va a tener la apófisis estiloide del radio, por donde se inserta el ligamento de la muñeca, y la del cúbito, donde se inserta el otro ligamento de la muñeca. Este sería el carpo, huesos cortos, carpo, esta es vista posterior, esta es vista anterior. No interesa que se sepan los nombres, son 8 huesos. El hueso acá que más resuena, que es el que más se fractura, es el escafoides, y que es bastante jodido de recuperar, que es uno de los huesos de la muñeca que se articula, acuérdense, con el radio, que es el que se articula con los huesos de la muñeca. El cúbito, fíjense cómo se ve acá un hueco, no se articula. Hay un disco fibroso que los une a los huesos. Por supuesto que hay una articulación, pero con tejido blando, no hace contacto. El que hace contacto es el radio.
que se articula con el trapecio, el escafoide y el semilunar. Después tengo la segunda línea. Son todos huesitos cortos que están unidos entre sí por ligamentos. Después tengo estos huesitos que son los metacarpianos, que se enumeran del pulgar, es el primero, eh, al último, que es el meñique, que están formadas por las falanges, que son huesitos largos. El pulgar tiene 2 falanges y los otros tienen 3 falanges, que serían los dedos de la mano. Los dedos, las falanges son huesos largos, igual que los metacarpianos, pero no los del carpo. Acá tengo la pelvis, está formada, esta es la cintura pelviana, que me une los miembros inferiores a la columna. Está formada por el sacro por detrás, el sacro se une con la quinta lumbar en el promontorio, y los huesos coxales. Los huesos coxales están formados por 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis, que se fusionan en la edad adulta. Antes están separados. Si ustedes le hacen una placa a un niño, esos huesos están separados. Después se unen en la edad adulta. Por delante está unido por un disco fibrocartilaginoso que es la sínfisis del pubis. Eh, Esta parte de acá, el acetábulo, es lo que se va a unir con la cabeza o la esfera del fémur, ¿eh? Y el sacro se articula con el hueso ilíaco, que es uno de los huesos que forma los coxales en la articulación sacroilíaca. Tiene forma de oreja la articulación es. Esto es para que veamos el hueso cómo está formado por el ilion, los coxales, el pubis y el isquion, ¿eh? Y este es el acetábulo que lo forman los 3, en donde se unen la cabeza del fémur. Estas líneas que vemos acá son las líneas glúteas, donde se insertan los músculos glúteos, que es donde van a poner las intramusculares. Esta es la cresta ilíaca que se puede tocar así, si ustedes se tocan, es la cresta ilíaca, que es una parte del hueso coxal. O sea que el coxal está formado por los 3 huesos, ¿eh? Y esta es la articulación que se une al sacro. Esto es para que veamos la pelvis, cómo está delimitada por una serie de líneas que me dividen la pelvis verdadera de la pelvis falsa. Dentro de estas líneas tengo por atrás que por debajo de esta línea, en el que sería el estrecho superior, están todos los órganos genitourinarios. Por arriba solo tengo la vejiga cuando está llena o el útero grávido, o sea, embarazado. Estas líneas están en la superficie interna de los huesos del ilion, la línea arcuata y la cresta pectínea en el pubis. Y por delante la sínfisis del pubis. Este estrecho me delimita dónde van a estar los órganos genitourinarios, que es la pelvis verdadera. Y acá tengo el acetábulo, que es donde se va a articular el fémur. Miembro inferior, el muslo por cual está formado por el fémur. La pierna acá está formada por la tibia, que es el hueso más grande, ven que es medial, y el peroné que está por fuera, que es un hueso bien chiquitito, y la rótula. Después tengo el tarso, el metatarso y los dedos de los pies. Acá los dedos de los pies se enumeran al revés que arriba. El dedo gordo es el primero, o sea, el que está hacia adentro, que es lo que se llama también hallux, que es el dedo que más peso soporta. Bueno, el fémur es el hueso largo más fuerte del cuerpo, el más pesado, el que soporta más peso, se articula con el acetábulo y fíjense cómo tiene una ligera inclinación hacia adentro para poder soportar este peso. En la mujer incluso es más inclinado que en el hombre, y se articula a través de la rodilla con los huesos de la pierna, en la articulación de la rodilla.
También tiene prominencias, trocánter mayor, trocánter menor, eso no interesa tanto. Sí, ahí son zonas de inserción de músculos, acuérdense. ¿Eh? Y esta es la rótula, que es un hueso sesamoideo, eso es importante que sepamos, el hueso que está sobre el cuádriceps, que se articula con la cara anterior del fémur en la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla tiene tres articulaciones, o sea, una articulación compleja, está en las carillas, y tiene forma de sésamo, ¿ven? Que es triangular, que parece irrisoria, pero es un importante hueso. Acá tengo la tibia, que es el hueso que más soporta de la pierna el peso, que tiene la cresta tibial que ustedes la palpan, incluso se toma como referencia para ver dónde tomo el godet. Acá también, como en el antebrazo, están unidas por una membrana interósea los huesos y a su vez se articulan en la parte proximal y distal, la tibia con el peroné. En el antebrazo también, el radio y el cúbito se articulan entre ellos, en la parte superior y en la parte distal. Y en la articulación abajo, en la parte, perdón, estoy diciendo, no estoy empleando los términos que corresponden, en la parte distal, cerca del tarso, la tibia termina en el maléolo interno, que es lo que yo me toco del tobillo por dentro, es el maléolo de la tibia. Y que me toco por fuera es el maléolo del peroné. La tibia es el hueso que más frecuentemente se fractura y el que más frecuentemente tiene fractura expuesta. ¿Eh? Eso por estadística. Eh, También tiene una tuberosidad la tibia, que es donde se inserta el tendón del cuádriceps, el patelar, que une la patela, o sea, la rótula, con la tibia. Y acá en esta articulación es bastante irregular, por eso necesita meniscos, porque tiene el cóndilo lateral del fémur, se articula con el cóndilo lateral de la tibia y el medial del fémur se articula con el medial de la tibia. Por ende, tenemos meniscos que adaptan ambas superficies, que son los dos meniscos, el lateral y el medial. Esto es una vista anterior y esta es una vista posterior. En el pie tengo el tarso, en donde el hueso que se va a articular con la tibia y el peroné, acá la tibia y el peroné se articulan los dos, es el astrágalo, que es uno de los huesos que es el que un poco va a distribuir el peso y el que más peso soporta. Por detrás del astrágalo tengo el calcáneo, que es el hueso del talón, y donde se inserta el tendón de Aquiles, que también es un tendón de los músculos de la parte posterior de la pierna, del gastrotecmio o pata de ganso, se le llama también. Entonces, la articulación del tobillo está formada entre el astrágalo, la tibia y el peroné. La tibia por dentro, el peroné por fuera. Después tengo los otros huesos que, bueno, tienen distintos nombres, navicular escafoides, las cuñas, pero lo que me interesa que sepan es el astrágalo y el calcáneo, que son los más importantes. Los metatarsianos, que se enumeran de adentro hacia afuera, y los dedos de los pies, de los cuales el que más soporta es el gordo o hallux, que es el que hace el juanete. Muchos huesos sesamoideos. Estos son los arcos del pie. El pie, lo ideal es que el 60% del peso se deposite en el calcáneo y el resto en la almohadilla anterior. Para eso forma un arco el pie, eh, que no siempre está presente. Cuando uno lo apoya con todo el peso, desaparece y después se vuelve a formar. Por eso, para evaluar el arco, me tengo que poner siempre en punta de pie, porque si lo hago con peso, por ahí no lo voy a ver al arco. Entonces hay un exceso de diagnóstico de pie plano. Esos arcos se van venciendo, ¿no? Bueno, y en los últimos minutos que nos quedan, que ya estamos, quería decirles algo de las articulaciones. Las articulaciones se clasifican en base a la estructura y a la función. Vamos a hacer hincapié en la estructura.
Los huesos del cráneo se articulan por articulaciones fibrosas sin cavidad, no hay cavidad entre los huesos, tienen todo como una indentación, en la zona son irregulares las suturas, pero tienen la característica de tener tejido fibroso que los une y no tienen movimiento, por eso se llaman desde el punto de vista funcional sin artrosis, quiere decir sin movimiento. Las articulaciones de la columna vertebral o de la sínfisis pubiana se articulan, no tienen tampoco cavidad entre los huesos, vemos acá la columna, en la sínfisis pubiana tampoco vemos cavidad, pero tienen un cartílago en el medio que les da cierta movilidad, aunque sumamente limitada, que en el caso de la columna vertebral son los discos intervertebrales y en la sínfisis pubiana tienen un un pedacito de tejido fibrocartilaginoso que le da cierto movimiento, pero es muy limitado. Por eso, desde el punto de vista funcional, son anfiartrosis. Y después tenemos la que tienen el movimiento completo, que son las articulaciones de los miembros o de la mandíbula, que son las diartrosis, o articulaciones desde el punto de vista funcional, o articulaciones sinoviales. Sinoviales porque tienen cavidad sinovial, que es la que tienen el líquido sinovial. Entonces acá tenemos la sinartrosis, la de los dientes también es una gonfosis, se llama, que es fibrosa, es fija, y las anfiartrosis que tienen escaso movimiento, que son las cartilaginosas. Luego tengo las diartrosis, que son las que más movimiento tienen. Esta es la articulación de las articulaciones fibrosas, ya las habíamos visto. Eh, y acá tenemos las anfiartrosis que son cartilaginosas, estas también son cartilaginosas, y tenemos la articulación sinovial. Tienen una cavidad que separa los huesos, repleta de líquido sinovial que es secretado por la membrana sinovial que forma parte de la cápsula. O sea, todas estas articulaciones están rodeadas por una cápsula que tiene una capa externa fibrosa y una interna que es una membrana que secreta el líquido sinovial. Ese líquido es un líquido que está formado por una filtración del plasma, de los vasos sanguíneos que llegan ahí, y también tiene ácido hialurónico. ¿Para qué sirve? Para nutrir el cartílago que cubre los extremos articulares de estos huesos, porque el cartílago, si mal no recuerdan ustedes, carece de vasos sanguíneos. Entonces se tiene que nutrir de alguna manera y eso lo hace en este tipo de articulaciones el líquido sinovial. El ácido hialurónico también, todo eso contribuye a disminuir la fricción de los huesos, a nutrir el cartílago y también a amortiguar los golpes o el impacto, digamos, el impacto del peso, del movimiento, que siempre lo sufren los huesos. Todo esto hace como una amortiguación. Ejemplo de esta articulación, la temporomandibular, ya dijimos, entre el cóndilo de la mandíbula y la fosita articular y apófisis articular del temporal. Tiene un menisco, un disco fibrocartilaginoso que lo divide en dos compartimientos y tiene amplio movimiento. Puedo hacer protrusión, puedo hacer retracción, puedo abrir, a cerrar, ir para los costados, o sea que tiene un amplio movimiento, es una articulación sinovial. O sea, si se pregunta qué tipo de articulación es la temporomandibular, sinovial. ¿Qué tipo de articulación está entre el maxilar superior y el resto de los huesos de la cara? Son articulaciones fibróticas, son sinostosis, o sea, no se mueven, son sin artrosis, no se mueven, porque son fibrosas. La articulación del hombro es una articulación sinovial también. Tengo una cavidad, tengo cartílago en las superficies del húmero y en la superficie de la escápula, tengo un pequeño espacio, tengo líquido sinovial, tengo una cápsula que lo rodea, tengo muchos ligamentos que la mantienen fijo y tengo todo un rodete de músculos, que es el manguito rotador,
que me mantiene el hombro en su lugar y le permite un gran movimiento y una gran elasticidad. Los músculos son el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el músculo redondo. Esto se suele lesionar a veces y me motiva serios inconvenientes con la articulación del hombro que son bastante difíciles de reconstruir. En otro aspecto, acá van a ver muchas bolsitas también que parecen bolsas sinoviales que están entre los tendones, entre los ligamentos y son lo que producen muchas veces la bursitis cuando se acumula líquido por el roce, que duele, las articulaciones duelen. Esta es la articulación del radio y del cúbito con el húmero. Acuérdense que el húmero tiene una tróclea que la recibe el cúbito. Este es el olecrano que me forma el codo. ¿eh? Y acá tengo la tróclea humeral que se articula con el cúbito y el cóndilo humeral que se articula con el radio. Esa es la articulación. A su vez, el radio y el cúbito están articulados en su extremo superior o proximal y en su extremo distal. La articulación de la cadera también tiene, es una diartrosis y es una articulación sinovial entre la cabeza del fémur y la cavidad de los coxales, el acetábulo, y también tiene un montón de ligamentos que la mantienen en su lugar. Es una articulación fuerte, resistente, tiene mucho movimiento, pero tiene un movimiento menor que la del hombro. Acá lo vemos, a la cabeza del fémur tiene incluso un ligamento de la cabeza directamente con el acetábulo, tengo la cavidad, tengo cartílago y tengo líquido sinovial. La artrosis, ¿qué es? Cuando se lesiona el cartílago. Esta es la articulación de la rodilla, es una de las más complicadas, son tres articulaciones. Acuérdense, también es una sinovial, tiene meniscos porque se articulan el cóndilo, los dos cóndilos del fémur con los dos cóndilos de la tibia, y entonces necesitan meniscos. No se articula con el peroné, el fémur, se articula con la tibia y se articula con la rótula. Los meñiscos están entre los cóndilos medial y lateral del fémur y medial y lateral de la tibia, y también están reforzados por una cápsula y ligamentos. Acá tenemos ligamentos intracapsulares, que son el cruzado anterior y posterior, que vieron que eso siempre cuando juegan al fútbol, eh, por ahí se cortan esos ligamentos que regulan los movimientos de la tibia en relación al fémur, sobre todo en las posturas de flexión y extensión. Y por fuera también tenemos otros ligamentos que son verdaderas ligas que se unen al periósteo y que tratan de estabilizar la articulación. Y por supuesto, la rótula es un hueso que se formó en un tendón de un músculo que es el cuádriceps y que fija la articulación y también dirige las fuerzas de tensión.